también el establecimiento, la celebración de un pleno urgente y extraordinario en las Cortes, un pleno monográfico para hablar del empleo y del nuevo modelo productivo. Al Gobierno del señor Rajoy también le hemos presentado propuestas en el Parlamento, directamente al presidente del Gobierno en la única entrevista que he tenido con él, propuestas también para crear empleo y también propuestas para celebrar un pleno monográfico sobre el empleo y el nuevo modelo productivo de nuestro país, en relación siempre a ambos gobiernos con los agentes sociales y con los sindicatos como elementos de participación fundamentales para elaborar las políticas de empleo y la alternativa en cuanto al modelo productivo. Y en lo que tiene que ver con la corrupción, hemos presentado también distintas iniciativas, ahí está la hemeroteca, para combatir la corrupción en nuestro país. Porque la corrupción que tenemos en España es una corrupción sistémica, forma parte del sistema y además se ha visto incrementada con el calor de la burbuja inmobiliaria que se ha producido en los últimos años, especialmente anteriores a la crisis. Se han hecho recalificaciones y concesiones de obras y de servicios a cambio de recursos, léase comisiones, a cambio de financiación irregular de partidos políticos, de enriquecimientos personales, que además ha llevado a un amplio y alto fraude fiscal y que además supone en sí misma una estafa inmensa al conjunto de ciudadanos, porque cuando se produce una relación irregular entre políticos y empresas, al final, quien está pagando es el erario público y, consiguientemente, estamos pagando el conjunto de ciudadanos. La etapa 2000-2008 en España es la de mayor corrupción de la historia de la democracia, y lo decimos con mayúsculas. Además, un periodo que ha salpicado a la Casa Real, a gobiernos de varias comunidades autónomas, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, a responsables y representantes de diputaciones, de ayuntamientos, y ahí está una larga lista que es innumerable: Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar, Bárcenas, es decir, podíamos seguir hasta el infinito. La corrupción para nosotros es un cáncer para la democracia que socava sus propios cimientos. Daña la credibilidad en las instituciones públicas, atenta contra el patrimonio público de los ciudadanos, provoca desafección ciudadana en la política y los políticos, deterioran, por tanto, el servicio de lo público y, finalmente, terminan dando pábulo a esa frase famosa del todos son iguales, que nos conduce inexorablemente al populismo y después a opciones que todo el mundo conocemos. Cuando hay corrupción hay corruptos y corruptores. No puede haber un corrupto sin que haya un corruptor al lado y, por tanto, deben de pagar política y penalmente todas las consecuencias de sus actos. Se deben de erradicar, y es el objetivo de la PNL, se deben de erradicar de la vida pública española corruptos y corruptores. ¿Y por qué la corrupción? Hay una pregunta que es recurrente. ¿Es que la corrupción es propia del ser humano? ¿Donde hay un ser humano tiene que haber necesariamente corrupción? Nosotros, salvando la distancia y sabiendo que efectivamente puede haber casos individuales del ser humano que se puede corromper por unas u otras circunstancias sin que ninguna lo justifique, lo cierto es que en España tenemos una legislación insuficiente en muchos sentidos que facilita y propicia que se produzcan casos de corrupción. Las privatizaciones de servicios públicos propician la corrupción, la ley de contratos del sector público, la escasez de medios en la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas para perseguir y vigilar los asuntos de las cuentas públicas y los casos de corrupción, la lentitud en la justicia. Se mueren en los tribunales los asuntos, los pleitos que hay planteados con temas relativos a la corrupción. Una falta de transparencia importante y especialmente en lo que han sido las recalificaciones urbanísticas y las contrataciones públicas.